Retomo, pues estamos desarrollando la carga de la prueba, llegamos a la última parte del artículo 377 y ahora tenemos que avanzar hacia una concepción más en materia de carga de la prueba, que no está consagrada aún en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es la teoría de las cargas dinámicas. Pero antes de hacerlo, quiero aplicar con ustedes los conceptos que venimos viendo. Fíjense. Es la actora quien tiene la carga de probar los hechos en que basa su pretensión. Voy a recorrer ahora esos conceptos en fallos de la que encontramos en la jurisprudencia, para que vean ustedes que aquello que decimos no son puras teorías, sino que tienen un anclaje en la realidad que ustedes van a transitar el día de mañana. Antes afirmamos, el actor tiene que probar, o el que afirma tiene que probar. Bueno, en este fallo hay coincidencia. El actor y el que afirma es el que tiene que probar. Veamos ahora otra hipótesis que demuestra la coincidencia en este caso de que el actor y el que afirma es el que tiene que probar. Si alega el trabajador una discriminación salarial, es él el que tiene que probarlo. No el demandado, no el que niega esa discriminación. Ahora bien, fíjense ahora, se afirmó, se negó por el demandado y por su aseguradora la ocurrencia de un accidente. Esto es, el actor afirmó que un accidente de tránsito ocurrió. El demandado dijo, ese accidente de tránsito nunca ocurrió. ¿Cómo quedó ese hecho? Afirmado, controvertido. Y por supuesto que es conducente. ¿Quién lo tiene que probar? El actor. Nuevamente. Pero demos un paso más hacia la tesis de Chiovenda, esto es, la que distingue hechos constitutivos, hechos impeditivos o hechos extintivos. Y entonces acá se hace claramente la discriminación, no importa el antecedente fáctico. El fallo dice, al actor le corresponde acreditar los hechos constitutivos de su pretensión. En tanto al contrario, en este caso al demandado, los hechos extintivos o impeditivos que neutralizan los efectos del hecho constitutivo. Y sobre las teorías que les planteé como modernas, en el ejemplo del accidente de tránsito, dice, es presupuesto, corresponde probar, es presupuesto de la situación jurídica en la que se pretende sostener su posición en el pleito. Cada uno tiene que probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o de su defensa. Y ahora sí, introduzco una noción que no está en nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aunque es conocida ya en estos tiempos, la teoría de las cargas dinámicas, que en España se llama doctrina de la mayor facilidad probatoria. ¿Quién tiene que probar? ¿El actor, el demandado, el que afirma, el que niega? No importa. El que tiene que probar es aquel que está en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas, independientemente de la afirmación o de la negación de la calidad de actor o de la calidad de demandado. El Código Civil y Comercial de la Nación, con vigencia desde el año 2015, incorpora esta teoría con una clara connotación procesal para los procesos de familia. Y también para los procesos de daños derivados de la responsabilidad civil, aunque allí en familia se lo impone al juez. En los procesos de daños dice que el juez estará habilitado, 1735 del Código Civil y Comercial de la Nación, el juez estará habilitado para distribuir la carga de la prueba en función de la teoría de la carga dinámica. Y cuando decida aplicar esta teoría, deberá hacerlo saber, deberá advertirlo a las partes. Vean ustedes ahora algunos ejemplos. En un proceso laboral, invocándose la causal de acoso sexual.
El fallo dice, aquí no les hago la cita de cada uno de los fallos, he rescatado algunas de las ideas principales, que es lo que me importa compartir con ustedes. Incumbe a la empresa empleadora la prueba de su falta de responsabilidad por el acoso de un dependiente a otro dependiente. Carga dinámica, porque si aplicáramos la primera parte del 377, tendría que probar el actor el acoso sexual, pero le va a ser muy difícil, porque probablemente cuando fue acosado no hubo testigos, fue en un ámbito íntimo, en un ámbito que no estaba al alcance de ser apreciado por otras personas. Entonces, se le impone al demandado que niega el acoso sexual la prueba de que no hubo tal acoso sexual. Es muy conocida esta tesis en el caso de la responsabilidad médica, porque se dice, la mejor posición del médico y del hospital para acreditar la verdad de los hechos los obliga, entiéndase carga procesal, a desplegar actividad procesal a tal fin. Pruebe su diligencia, en lugar de exigirle a la víctima que pruebe su negligencia. De eso se trata, de poner en cabeza de del médico, la carga de demostrar que actuó bien. En el caso de la discriminación, una persona alega que fue discriminada al no ser elegido para determinado trabajo, y el demandado dice que no lo discriminó, sino que eligió a otro por razones legítimas. Entonces, si el demandado intenta escudarse en la experiencia laboral para la selección del empleado, que desplazó y desplazó al actor porque estaba infectado del virus HIV, debe demostrar que lo hizo en base a la escasa experiencia y no al HIV, según esta tesis. Muy bien. Hasta aquí algunos ejemplos. Voy a abordar ahora los temas que siguen y voy a presentar valoración de la prueba desde este archivo solamente en esta primera parte, y luego voy a pasar a otro archivo más completo que profundiza el análisis del tema. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de 3 momentos de la prueba? El primero es el ofrecimiento, que se desarrolla en la etapa introductiva. El segundo es la producción, que se desarrolla como regla general en la etapa probatoria. Y el tercero es la valoración, esto es la apreciación del resultado de la prueba producida. La tarea que realiza el juez en la sentencia definitiva, en la etapa conclusional o decisoria, o la Cámara de Apelaciones en la etapa impugnativa, y lo hacen cualquiera de los dos en el capítulo que cuando estudiemos sentencia definitiva vamos a llamar considerandos. ¿En qué consiste? Consiste en tasar con ese la prueba, en determinar cuál es el mérito, cuál es el grado de convicción que cada una de las pruebas que a esta altura ya se encuentran desarrolladas en el proceso le produce. ¿Cuánto lo convence o no lo convence? ¿Cuál es el grado de atendibilidad de cada medio de prueba? Vamos a encontrar en la doctrina que corresponde distinguir 3 sistemas para valorar la prueba. Por un lado, el de la prueba legal o tasada. Se trata de una valoración predispuesta, es decir, aquí la valoración la realiza no el juez, la realiza el legislador, que le impone al juez el criterio con el cual debe valorar la prueba que se produce. Este no es un sistema que, como regla general, se aplique en la actualidad. Se empleaba muchos siglos atrás, cuando el sistema no confiaba en los jueces, y entonces el valor de cada prueba se predeterminaba en la legislación. Por lo tanto, en general no se aplica este sistema, pero quedan algunas pautas. Por ejemplo,
en nuestro Código Procesal, la confesión expresa, artículo 423, si el actor hace una afirmación, el demandado reconoce su verdad, esa confesión se le impone al juez. El juez no puede apartarse de ella. O el ejemplo que antes les di en materia de prueba documental, el instrumento público acompañado por el actor, no debidamente cuestionado por el demandado, se impone como auténtico o como verdadero para el juez. El juez no puede apartarse. Pero en general sí tiene una libertad mayor para interpretar los medios de prueba. Por oposición a la prueba legal o tasada, encontramos el sistema de las libres convicciones, según el cual el juez estaría habilitado para fallar, esto es, para dictar sentencia, según la prueba que se ha producido en el expediente, por fuera de la prueba que se ha producido en el expediente y aún en contra de la prueba producida en las actuaciones. ¿Qué les parece? ¿Este sistema es útil? ¿Sería válido emplearlo hoy en día? Es peligroso, porque puede conducir a la discrecionalidad, o más grave aún, a la arbitrariedad. Por lo tanto, el sistema que escoge nuestro Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación es el de la sana crítica, que es un sistema de apreciación científica de la prueba que se produce en los autos. Hay una sola mención en el código, o mejor dicho, hay pocas menciones en el Código Procesal, pero el artículo que particularmente se dedica al tema es el 386, pero que no identifica, no enuncia cuáles son las reglas de la sana crítica, ni define el concepto de sana crítica. Nosotros decimos que es una apreciación científica, porque no solo valen aquí las normas jurídicas, sino que también hay que ponderar las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia, las reglas de las otras ciencias que van a influir en la decisión que el juez va a tomar en cuenta. Imaginen ustedes un proceso de filiación promovido por el actor, quien dice ser hijo del demandado, y el demandado niega tal calidad. Por ende, el hecho afirmado, controvertido y conducente es precisamente la calidad del hijo. Podrán producirse más de un medio de prueba en el proceso, pero cuando se produzca la prueba pericial genética basada en el estudio de ADN, es una prueba científica que tiene un alto nivel de certeza de un 99,9%, el juez no va a poder apartarse tan fácilmente de esta prueba. No puede dejar, en un ejemplo como el que les doy, de considerar fuertemente la influencia de esta prueba sobre la decisión que él tiene que tomar. De esto hablamos cuando decimos que hay una enorme influencia de otras ciencias sobre la labor del juez, que es eminentemente jurídica. Vamos a definir a la sana crítica, y voy a seguir particularmente, como lo hago casi siempre, a Enrique Falcón y aquí a sus trabajos con Rojas sobre esta temática. Se trata del conjunto de preceptos o de reglas para juzgar la verdad de las cosas libre de error o de vicio. Veamos. Es un método científico que le va a servir al juez para establecer cuál de las posiciones del pleito es la correcta, la del actor o la del demandado, a partir del análisis de la eficacia convictiva de cada uno de los medios de prueba que se han producido, según les decía el artículo 486 del Código Procesal, que agrega un elemento que habitualmente citan los jueces en las sentencias, y es que no tienen que mencionar y estudiar cada uno de los medios de prueba,
que se han producido, sino solo aquellos que consideren esenciales y decisivos. En vez de decisivos podemos utilizar conducentes, expresión que vimos en la clase de hoy. Entonces, los autores que estoy siguiendo para clarificar este tema que suele ser tomado en la doctrina y en la jurisprudencia repitiendo clichés y diciendo, la sana crítica consiste en la aplicación de las reglas de la lógica, en la aplicación de las reglas de la experiencia, en el seguimiento o en el acatamiento de las conductas de un buen hombre de negocios. Pero la verdad es que no nos brindan, en general, una guía de trabajo. Si ustedes ocupan el rol de juez y tienen que valorar la prueba, les propongo un método de trabajo que siempre es más conveniente que tener plena libertad. La norma no da pautas, entonces estas reglas que les voy a proponer ahora van a recoger en parte conceptos que vinimos desarrollando en el tema de hoy y van a agregar algunos otros. En primer lugar, el juez se tiene que basar únicamente en los hechos alegados, es decir, aquellos que fueron introducidos en el proceso en la etapa propicia, en la etapa propia, en la etapa introductiva, demanda, contestación de demanda, reconvención y contestación de reconvención, y los voy a cansar en lo sucesivo con algunas repeticiones para que les quede suficientemente claro. Pues si el hecho no fue incorporado al debate, luego no podrá ser objeto de prueba, luego no podrá ser entonces valorado por el juez a esta altura. Aquí hay que hacer una salvedad e introducir el instituto de los hechos nuevos. Vean ustedes en esta línea el artículo 365 del Código Procesal. Son hechos nuevos aquellos que son relevantes para la decisión, pero que ocurrieron con posterioridad a la oportunidad para su incorporación, a la oportunidad normal, la que repasé recién, o bien ocurrieron con anterioridad, pero eran desconocidos por la parte, y podrán ser invocados por el interesado en primera instancia hasta dentro de los 5 días de la notificación de la audiencia preliminar. Esos hechos, entonces, una vez declarados admisibles por el juez, se consideran dentro de los hechos alegados de esta primera regla. Vamos a la segunda regla. Los hechos a probar deben ser controvertidos. Y aquí me limito a lo que ya les presenté anteriormente, afirmado por una de las partes y negado por la otra. Negado de manera puntual, prolija y categórica, de acuerdo con los requerimientos del artículo 356, inciso primero de nuestro Código Procesal. Luego vienen la tercera y la cuarta regla, que incorporan, y la quinta regla. Bueno, naturalmente, después de la segunda viene la tercera, la cuarta y la quinta, pero lo que les quiero decir es que la tercera regla incorpora el dato de la prueba legal o tasada. Si bien es un sistema diferente de la sana crítica, las reglas de la sana crítica, como nuestros ordenamientos sustanciales y procesales recogen alguna pauta de prueba legal o tasada, lo que tiene que hacer el juez a esta altura es observar si para este campo de hechos a probar hay alguna regla que el legislador le impone que aplique. Si la hay, la tiene que aplicar. Y ahora sí sigue su tarea y voy a tratar conjuntamente la cuarta y la quinta, porque son estos autores los que nos ponen sobre el tapete la consideración de estos puntos. No son tratados en ninguna norma específicamente ni por ningún otro autor. Y ellos dicen, tenemos que establecer un ranking
de pruebas en función de su grado de fiabilidad. ¿A qué le vamos a creer más? ¿A lo que declara un testigo o a un documento? Y entonces, en primer lugar, en la cuarta regla, vamos a hacer este estudio, este análisis, de manera estática, es decir, de manera abstracta, no frente a un caso concreto. Y entonces ellos nos van a decir, el medio de prueba más confiable es el documento, porque está en un soporte escrito que en principio será inalterable y que no depende de la memoria, no depende de si el hecho ocurrió hace 2 años o hace 6 meses, es difícil de alterar el documento escrito. Y si se altera, esto se puede detectar, por supuesto, ante todo si es un instrumento público, menos si es un instrumento privado o un instrumento particular no firmado, pero es difícil de alterar. Y en el último lugar del ranking o ubican a la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque aún de buena fe, una persona que estaba a 10 metros de donde ocurrió el accidente tiene una percepción, otra que estaba a 20 metros puede tener otra, pero uno de ellos puede tener excelente vista, el otro puede tener mala vista, sobre el ruido que produjo el choque, según el nivel auditivo, cada uno puede haber oído algo diferente. Las percepciones son subjetivas y la memoria se va degradando. Hay personas que tienen más memoria, otras que tienen menos memoria. Digo esto siempre asumiendo la buena fe. Y también en nuestro país y conforme nuestra idiosincrasia, más de una persona puede presentarse ante un juzgado y falsear la verdad, aun cuando haya prestado juramento de decir verdad, porque no tiene convicciones de ética o convicciones religiosas que lo lleven a decir la verdad. Y entonces por eso dejamos a la prueba testimonial en quinto lugar. Y ellos ubican en segundo lugar la informativa, en tercer lugar la confesional, en cuarto lugar la pericial y luego la testimonial. A mí me parece que hay que hacer un pequeño ajuste. Mi mirada pone la documental y la informativa y la pericial antes que la confesional y la testimonial, porque la pericial se basa en un dictamen científico de un perito que, si bien por supuesto que no es contemporáneo de los hechos, en base a reglas científicas puede reconstruir la, comillas, verdad, tal vez mejor que la que surja de la declaración de las partes. Ahora bien, decía que hay que computar la quinta regla inmediatamente de la cuarta y aclarar. En un caso concreto, ya no en abstracto como en la cuarta regla, podría ser que la documental tuviera menos valor que la testimonial. Porque si la documental es un acta labrada por un oficial policial en base a la declaración que le hace el automovilista, que le cuenta su versión unilateral, va a quedar plasmada en un acta, pero va a reflejar una versión interesada, que, confrontada con la declaración de un testigo objetivo, veraz, debidamente interrogado, va a tener menor valor para el juez. Entonces, en el caso concreto, ese orden que vimos en la cuarta regla se puede ver alterado y adquirir mayor relevancia un medio de prueba que a priori tenía menor fuerza. Vamos a la sexta regla. La sexta regla apunta a que es necesario que el juez realice en el momento de interpretar, en el momento de apreciar la prueba producida, un análisis conjunto, un análisis contextual, un análisis integral. Esto es, que no estudie cada
prueba producida en cada foja del expediente de manera aislada, de manera fragmentaria, pues ello lo puede conducir a conclusiones equivocadas. Debe relacionar cada medio de prueba, la declaración de un testigo con la declaración del otro testigo, con el dictamen pericial, con la prueba informativa. De eso se trata cuando aludimos a la sexta regla, la apreciación en conjunto. La séptima regla apunta a aplicar las presunciones, pero no ya las presunciones legales de las que hablamos más temprano, sino las presunciones judiciales o del hombre de la que se ocupa el artículo 163, inciso quinto del Código Procesal, para cuyo tratamiento tenemos previsto un punto un poco más adelante, varias clases más adelante. Pero fíjense aquí un ejemplo, nada más, de una presunción judicial o jurisprudencial. El juez se enfrenta a un accidente de tránsito producido entre dos vehículos y es uno de los vulgarmente llamados choque de atrás. Es decir, el vehículo 1 es embestido por el vehículo 2. El vehículo 1 presenta daños en la parte trasera. El vehículo 2 presenta daños en la parte delantera. Si no se pudo producir otro medio de prueba que demuestre quién es el responsable, esta presunción indica que se presume la responsabilidad de aquel vehículo que presenta daños en la parte delantera en relación con aquel que presenta daños en la parte trasera. Es una presunción no legal, es una presunción judicial que, por supuesto, admite prueba en contrario, es decir, que se puede neutralizar. La octava regla dice que el juez aplicará las reglas de la carga de la prueba cuando, como dijimos más temprano, aquella producida es ausente, no hay prueba, o es insuficiente, o le genera dudas. Allí se va a preguntar quién tenía que probar y va, comillas, a castigar a aquel que no produjo la prueba cuando el onus probandi reposaba sobre sus hombros. Y finalmente, la novena regla, que, si ustedes recuerdan los fundamentos del derecho procesal, encontrábamos allí los fundamentos democráticos, encontrábamos también los fundamentos republicanos. Nosotros vivimos en un sistema republicano de gobierno caracterizado por la división de poderes, caracterizado por la libertad de la que gozamos los ciudadanos, más allá del aislamiento. Y el juez entonces, cuando resuelve un caso, tiene que explicar racionalmente los pasos que ha dado para llegar a una conclusión. Tiene que argumentar, tiene que apoyar con razones eficaces lo que decide. Tiene que tratar de convencer con esos argumentos a los litigantes. Tiene que, en definitiva, explicar este acto de gobierno que será la sentencia definitiva, porque se lo impone la Constitución Nacional, porque se lo impone el Código Procesal en el artículo 163, particularmente incisos cuarto y quinto, y porque también desde 2015 el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación le impone dictar una sentencia razonablemente fundada. Bien, hasta aquí la carga de la prueba y vamos a pasar ahora al último punto a desarrollar en esta unidad: los principios de la prueba, los principios generales en materia de prueba. Y en algún caso lo voy a apoyar, como en este primero, con jurisprudencia. El llamado
principio de unidad de la prueba que recoge una de las reglas de la sana crítica que vimos recién, el análisis contextual no aislado de la prueba producida. Fíjense, en este caso era un proceso de divorcio, se habían producido declaraciones testimoniales opuestas, contradictorias, y de lo que se trata es de que el juez las analice en conjunto y vea cuál lo convence más, cuál tiene más peso frente a la otra. Veremos cuando veamos prueba testimonial, que no importa si una de las partes produjo la declaración de 3 testigos y la otra solo de 1, porque los testigos no se cuentan, las declaraciones se pesan, y ese peso, esa calidad probatoria surgirá precisamente de este análisis efectuado o apreciado el resultado de la prueba de manera conjunta. Ya hicimos referencia antes de hoy a este principio que viene ahora, el principio de comunidad de la prueba o de adquisición probatoria, según el cual una vez que los medios de prueba se han producido, se incorporan al proceso, se incorporan a las actuaciones, y ya no importa quién lo trajo, lo que importa es el resultado. Si el actor ofreció 5 testigos para acreditar que el demandado cruzó con luz roja, y sin embargo, los 5 testigos vulgarmente, declaran en contra. O sea, coinciden en que no es el demandado el que cruzó con luz roja, es el actor el que cruzó con luz roja. Una vez que esa declaración se produjo, ¿se puede extirpar? ¿Se puede quitar del expediente? Porque la prueba testimonial, en este caso, era de la actora. La respuesta es no. Yo puedo desistir de un testigo una vez que lo ofrecí, pero antes de que declare en la audiencia. En principio, de acuerdo con el tipo dispositivo. Pero una vez que la declaración se produjo, el testigo ya dejó de ser, entre comillas, de la parte, y pasó a ser un testigo del proceso, independientemente de si me benefició o me perjudicó. Siguiente, el principio de contradicción, que hemos visto como un relevante principio procesal en la clase de principios procesales, hoy lo vemos aplicado específicamente en materia probatoria. El principio de contradicción en materia probatoria determina que cada una de las partes tiene que estar en condiciones de controlar, de fiscalizar la prueba que produce su adversario. Y entonces veremos que en materia de prueba pericial, por ejemplo, una vez que el perito produce el dictamen, es necesario ponerlo en conocimiento de aquella parte que lo propuso, supongamos a la prueba, que propuso la prueba, por ejemplo el actor, pero también de la parte contraria, por ejemplo el demandado, porque ambos van a tener la oportunidad de expedirse al respecto, de impugnar el dictamen pericial. En materia de prueba testimonial, va a ocurrir lo mismo. El actor va a ofrecer la declaración de un testigo, por ejemplo. En la etapa probatoria, el juez va a fijar una audiencia, y a esa audiencia va a ser citado el testigo. Comparecerá el actor para formularle preguntas, pero también deberá ser citado el demandado. ¿Para qué? Como veremos, para objetar las preguntas del actor y para formular sus propias preguntas, que se llamarán repreguntas. ¿Recuerdan ustedes cuando antes de hoy hemos hablado de este principio de contradicción en materia probatoria? Les recuerdo, según el artículo 327 del Código Procesal, para el instituto de la prueba anticipada. También en esos casos hay que observar como regla
el principio de contradicción en materia probatoria. El principio que viene ahora es amplio, se llama principio de ineficacia de la prueba ilícita, está de alguna manera recogido en nuestro Código Procesal por el artículo 378. Las partes pueden producir la prueba a través de los medios que están enumerados en el Código, los que ya mencioné en la clase de hoy, y también de otras formas, por otras vías, a las cuales se les va a aplicar de manera análoga la regulación prevista. Por ejemplo, en el Código Procesal no tenemos previsto la prueba del correo electrónico, la prueba de un WhatsApp, y vamos a aplicar las categorías de la prueba documental para incorporarla al proceso. Pero lo que no podemos hacer es forzar, por ejemplo, la voluntad del demandado para que confiese un hecho que le resulta desfavorable. Cuando digo forzar, digo ejercer violencia sobre el demandado o ejercer violencia sobre el testigo para extraer, para que diga lo que nosotros queremos. Está prohibido, está prohibida ese ejercicio de la violencia, naturalmente, esa afectación de la libertad, naturalmente. Digo, y en este contexto, o de este contexto, se desprende también una doctrina que ha sido elaborada y desarrollada más en torno al proceso penal que en el campo del proceso civil, pero que tiene aquí aplicación, que es la doctrina o fruto del árbol venenoso en materia probatoria, respecto de la prueba ilícitamente adquirida. Luego, el llamado principio de inmediación de la prueba, que podemos estudiar también como una regla del proceso y que tendrá particular aplicación en la unidad que viene, cuando tratemos la audiencia preliminar en el artículo 360. Este principio supone un contacto directo entre el juez, las partes y, en lo posible, con las fuentes de prueba. Supone que a la audiencia de testigos asista el juez y escuche y perciba de manera directa e inmediata la declaración del testigo, que lo vea, que lo escuche, que perciba el lenguaje del cuerpo, que perciba el lenguaje gestual. Por supuesto, no habrá inmediación entre el juez y el accidente de tránsito, porque el accidente de tránsito es pasado, es pretérito, pero por lo menos que tenga contacto con la fuente, con la persona que registró el accidente en su mente. Por oposición, aquí inmediación a delegación. Lo que no se pretende, lo que fustiga el principio de inmediación es que la audiencia la tome un empleado, como ocurre muchas veces. Que el empleado plasme en un acta lo que el testigo declara y que luego el juez lea el acta. Eso es lo opuesto a inmediación. Del mismo modo que el juez tenga en una audiencia un contacto directo con el perito que estudió las fuentes de prueba y llegó a un dictamen y allí arribó a conclusiones. Y que el juez tenga un diálogo, se pretende a través de la inmediación, con el perito. Y lo mismo con las partes. Es decir, que tenga el contacto lo más cercano posible con las fuentes de prueba. Esta es la idea central de la inmediación. El principio del favor probation es, uso aquí excepcionalmente en un título una expresión en latín, porque la van a encontrar muchas veces en la jurisprudencia y en la doctrina, aunque también se suele usar en reemplazo de esa expresión el de amplitud probatoria. Ante la duda debe estarse a favor de admitir la producción de un medio de prueba y no de denegar la producción de un medio de prueba. Porque toda la información que podamos recoger a nivel probatorio es mejor, va a enriquecer el debate. No tenemos que tener aquí un criterio restrictivo para la admisibilidad de la producción de un medio de prueba. Y también
para la valoración de un medio de prueba, porque hay casos difíciles. Por ejemplo, los que ocurren en la esfera íntima de las personas, los casos que nombré antes, de acoso, los casos de discriminación, suelen ocurrir en la intimidad. Entonces tenemos que ser amplios para admitir pruebas, tenemos que admitir fotografías, tenemos que admitir filmaciones, porque generalmente no vamos a tener testigos, o los testigos que se encuentren allí o van a estar excluidos, algunos por ser parientes, o van a estar comprendidos dentro de las generales de la ley, pero en vez de restringir el valor probatorio tenemos que ampliarlo, porque tenemos que estar a favor, tenemos que facilitar la prueba. El hecho ocurrido en un quirófano será difícil probar para el damnificado. Por eso, dentro del concepto de amplitud probatoria, aquí va de la mano el de la carga dinámica, que antes vimos, valoración y carga de la prueba. En este punto van de la mano. Tenemos que tener una menor exigencia respecto a un testimonio de un hecho que ocurrió hace 10 años, porque es natural que los detalles los pierda aquel que los ha apreciado. Y finalmente, vuelvo al ejemplo del acoso, los hechos íntimos que suceden en un ámbito privado, oculto a la mirada de terceros. Entonces, va a ser difícil que encontremos una prueba directa. Entonces tenemos que ser amplios en la apreciación y vamos a recurrir a la prueba indiciaria que trataremos cuando llegue el momento. Y finalmente termino, tienen aquí un desarrollo mayor que voy a compartir con ustedes, con el principio de la oralidad, que no está consagrado aún en nuestro código procesal. Está consagrada, como ustedes saben, la oralidad actuada, pero que es el futuro. Se tiende a que haya cada vez más actos orales en el proceso y no tanto de oralidad actuada. Esto es que los jueces estén presentes cuando las personas declaran, por ejemplo, como testigos, y que además haya una videograbación de la audiencia que se incorpore al expediente y que el juez pueda ver todas las veces que sea necesario para apreciar, además del lenguaje de lo que se dice, y que queda sentado en un acta perdiéndose una cantidad de matices, para apreciar el lenguaje del cuerpo. Así que hoy tenemos oralidad actuada, pero en el futuro, indiscutiblemente, vamos a tener oralidad, y ello es mucho más rico en materia probatoria. Y me quedaba un principio para redondear, el principio de originalidad de la prueba, que lo vamos a ver en un ejemplo cuando veamos prueba informativa en el artículo 397. Si hay más de un medio de prueba que permite incorporar una fuente, tengo que elegir el más idóneo, el más apto. Si yo quiero saber, por ejemplo, el psicólogo que atendió al actor de los padecimientos psíquicos a raíz del grave accidente de tránsito que sufrió al ser embestido por la víctima, ¿cómo voy a incorporar ese dato que está en la mente del psicólogo? ¿Puedo pedirle un informe por escrito? ¿Eso es prueba informativa? ¿O tengo que citarlo como testigo? Como veremos en las clases de prueba informativa, de prueba testimonial y de prueba pericial, conforme el artículo 396 y 397 del Código Procesal, ese dato probatorio tendrá que ser incorporado a través de la declaración del psicólogo, porque no hay un registro escrito de lo que el psicólogo percibe en las consultas. Esto independientemente del secreto médico o secreto profesional. Muy bien. De esta manera terminamos la clase de hoy. Me despido hasta el próximo encuentro.